Bueno, Ana, ¿de qué libro vamos? Bueno, ya lo has dicho antes, pero muéstranos el libro del que vamos a hablar hoy. A ver si se ve bien el libro. Es que es muy bonito, tiene una Sí, textura preciosa, tiene un hilo de oro aquí para marcar, que eso me encanta porque los libros que vienen con el marcapáginas incorporados y que no lo estás perdiendo todo el rato. yo también lo ¡Ay! tengo. Tenemos los libros los dos. Hijo, a ver, vuélvelo a enseñar. ¿Qué mano más grande tiene? Porque parece pequeño, yo no puedo, casi no puedo hacer eso. Parece pequeño Sí. el libro en tus manos. Haces pequeño el libro en tus manos. El libro, Eh, bueno, se llama, es... Ni aquí ni en ningún otro lugar. Esta frase está sacada de un cuento de Angela Carter. Ujú, Patricia le gusta mucho eso. Si hay algo que le gusta da igual, de un libro, de un cuento, de una película, de la vida, de una conversación que caza por ahí, ella lo apunta y se lo queda y lo incorpora en los cuentos y aquí ujú. hay varias cosas de estas. El otro día estuve viendo una presentación que hizo en una página de México. Ahora, jolines, ahora no me acuerdo de si luego lo puedes poner aquí, te lo paso. Vale. Hizo una presentación del libro y hablaba de eso, que ella más que copiar o no sé qué palabra utilizó, dijo que pervertía. Y eso es lo que hace con esas frases o personajes o lo que sea que encuentra por ahí, pervertirlos, pasarlos por su filtro. Ujú. Dicen que hay una frase que dice que los artistas copian, los genios roban. Hmm. Pues ella pervierte, que me parece como un paso más allá de ni copiar ni robar. Ella Mm. pervierte y me parece maravilloso porque, como nos dijo Patricia Ayala, la entrevistamos aquí en nuestro libro de reclamaciones y a la pregunta de qué tienes en los ojos, hija mía, dijo, tengo un ramillete de alfileres negros. Ujú. Y creo que eso define muy bien la perversión de Patricia, cómo lo lleva todo a este tinte gótico y bueno, voy a leer su biografía, si te parece. Vale. Patricia Esteban Erles ha publicado 3 libros de cuentos. El primero, Manderley en venta, reeditado por Páginas de Espuma en 2019, obtuvo el premio de narración breve de la Universidad de Zaragoza en 2007. Su segundo libro, Abierto para fantoches, del 2008, ganó el 22 Premio de Narrativa Santa Isabel de Aragón, Reina de Portugal. En 2010 publicó su tercer libro de cuentos, Azul Ruso, y en 2012 su primer libro de microcuentos, Casa de Muñecas, ambos en Páginas de Espuma. Una veintena de sus cuentos han sido antologados en volúmenes colectivos como Pequeñas Resistencias 5, Antología El Nuevo Cuento Español, Cuento Español Actual, Madrid Negro, Las Otras y Las Mil Caras del Monstruo, entre otros. En 2017 ganó el premio Dos Pasos con su primera novela Las Madres Negras. He de decir, antes de empezar a hablar un poco del contenido del libro, que yo que Hmm. soy muy flan de los libros como objeto, como has dicho tú, es un libro que es precioso. Quiero decir, a ver, lo voy a poner. Lo que pasa que con la cámara esta del ordenador, pues se verá un poco regulero. Está claramente imitando los libros que podemos encontrar en las bibliotecas antiguas, pues si vamos a alguna biblioteca bueno, de nuestro pueblo, o o algún casino, o algún sitio así. Es el típico ejemplar decimonónico, pues muy adornado en la portada, pues con el marcapáginas dorado, como tú has dicho, e incluso imita en las guardas el terciopelo este Sí, es precioso. que se solía poner Sí, en los libros, la calidad del cartón, de la tapa, la rugosidad, bueno, luego dentro es un libro, aunque imagino que hablaremos, ¿ves? Pues eso, lo que ibas a hacer, sí, lo que ibas a sí, hacer. Es un libro lo que iba a ilustrado, hacer. es un libro ilustrado en blanco y negro y verde, o sea, no en blanco y negro. Ahora, en blanco, negro y verde, ahora hablaremos también de la ilustradora, que es Ujú. una, voy a leer también, si te parece, porque la ilustradora ha diseñado también la portada. No sé si el libro entero lo ha diseñado. Creo que el libro entero es como un diseño de en general, como que lo han. Sí, la portada, maqueta y edición, la editorial Páginas de Espuma, pero yo creo que es lo que es las ilustraciones de la portada, sí que dijeron que eran de Alejandra Costa. Y hay una cosa muy importante que no sé si se ve, que es esto, que es el ojo.
Ese Sí. ojo es muy importante y hay un concurso que ya cuando salga este podcast habrá terminado, un concurso que hizo Patricia que no es el primer concurso que hace con sus libros y me encanta esto, que había que poner fotos, había que publicar fotos en Facebook y en Instagram de su libro con ojos. Yo hice varias, hice como 3 o 4, con un ojo era un ojo era una aldaba de una puerta, que era una puerta verde y entonces me parecía como muy, además era justo enfrente, salí de la librería y vi la puerta verde con la aldaba y dije, vamos, aquí va foto seguro. Luego otra era una alcantarilla que tenía como un ojo Ujú. dibujado en la alcantarilla. Y luego tengo un ojo, no sé si te acuerdas del ojo aquel de la presentación de enero. Le hice otra foto con eso. Voy a leer la biografía de Alejandra Costa, que no la conocemos, pero las ilustraciones la verdad es que son Sí, son espectaculares. estupendas. Ujú. Alejandra Acosta, Santiago, 1975, diseñadora gráfica e ilustradora, ilustró el libro La mujer de la guarda, Babel, texto de Sara Bertrand, ganadora del New Horizons Bologna Ragazzi Award 2017. Ha sido seleccionada en la lista de honor IBI 2016 con su libro Pajarario. Qué bonito Mm. ese libro tiene que ser. Ha ganado la medalla Colibrí de IBI Chile por ilustración en 2015, 2013 y 2012 con los libros Pajarario, Quilombo, El Árbol, Pehuen y Aventuras y Orígenes de los Pájaros, Catalonia. Ha sido finalista en los concursos internacionales de álbum ilustrado de las editoriales Calandraca, Nostra y Fondo de Cultura Económica. Ha publicado su trabajo con editoriales como Bárbara Fiore, Libros del Zorro Rojo, Random House Mondadori y Jekyll and Jill, entre otras. Es docente en las escuelas de diseño de la Universidad del Desarrollo, Universidad Diego Portales y profesora del curso Gestión y Producción de Publicaciones Ilustradas en el Diplomado de Ilustración de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ujú. O sea, que tiene Mira, un tiene pedazo un, tiene currículum. un currículum bastante impresionante y hay que decir que las ilustraciones de este libro, os voy a poner una porque a mí creo que es la última y a mí me llamó mucho la atención por el trabajo que lleva a hacer esto. Esto lleva mucho trabajo hacerlo, no sé cómo se va a ver. A ver, que es casi como si fuera Así, esa es una un pasada, sí. grabado pues de un tapiz o algo así, que es brutal, es una ilustración brutal y Sí. además que a mí, yo no sé a ti, esta ilustración concretamente, la que acabo de enseñar, me llevó inmediatamente a la cabeza el libro Madres Negras. O sea, Sí, son sí, como es muy cuatro, Madres Negras, ¿verdad? cinco, no sé, monjas, no son monjas, son gente, son mujeres vestidas de luto, con mantilla, etcétera, etcétera, y entonces muy Madres Negras, sí. Mm. Ujú. Sí, pues sí. ¿Y qué más, si te parece, pasamos Sí, al, vamos a pasar al contenido. Estamos con el continente, hemos acabado al con el contenido? continente. Yo no he contado cuántos cuentos había. La verdad, ayer estuve haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cuentos Ujú. de diferentes extensiones. Hay un micro relato entre ellos, hay algunos cuentos que son bastante más largos y, y hay cuentos que hay algunos que son como cuentos infantiles modificados, que cambia el narrador o cambia parte de la historia o digamos que los pervierte, ¿no? Exacto. Como también dijo ella el otro día. Hay otros que son como llevados a nuestra época, ¿no? Que los digamos que ha traído el cuento a nuestro momento. A mí esos me gustan muchísimo, bueno, me gustan todos muchísimo, pero esos cuentos traídos ahora, ¿no? Porque seguimos viviendo los cuentos infantiles y siguen pasando cosas terroríficas en el día a día. Y bueno, esos son como los dos tipos de cuentos que encontramos, ¿no? Sí, bueno, yo aquí, si me permites, Sí, yo querría decir, claro, cada vez que hablamos de relatos, en general tendemos a decir, tú y yo creo que somos muy de decir cuentos en vez de relatos, en cualquiera, estemos hablando de Eloy Tizón, de, no sé, pues de cualquiera de las personas que han pasado por aquí, a los que hemos entrevistado, siempre hablamos de cuentos. Pero en ese sentido, realmente, en el caso de Patricia, sí que tenemos que decir que son, o sea, cuentos, a lo mejor en el sentido, no es que sean cuentos clásicos, pero sí en el sentido más clásico de la palabra cuentos, con ese
no sé cómo te decir, ese aura de historia fantástica, de historia quizá infantil pero con carga de profundidad, no sé, pero en el sentido más cuentos. De hecho, al final, cuando en la página final del libro, cuando hablan de, bueno, esto que se suele poner muchas veces en los libros, dice: la primera edición de Ni aquí ni en ningún otro lugar de Patricia Esteban Herlés se acabó de imprimir el 4 de agosto de 2021, 146 años después de que Hans Christian Andersen recordara, mientras cerraba los ojos por última vez, la cuna de madera de ataúd en la que dormía de niño. Bueno, pues ahí yo creo que te está dando la clave de que estamos hablando de cuentos, en el sentido más clásico, pero como has dicho tú, pervertidos, ¿no? Porque eso de la madera, o sea, la cuna con madera de ataúd de Hans Christian Andersen, ya te da también ese segundo tono de los cuentos, ¿no? De Patricia. Sí, también hay, por ejemplo, alguno de los cuentos ni siquiera se remite, porque algunos puedes ver la remisión al Uh-huh. cuento del que viene, hay otros bueno, quizá yo no conozco todos los cuentos que se han escrito, vamos, quizá no, seguro que no los conozco, pero algunos lo que hace es no contarte un cuento. Eh, es un tema interesante el que creo que tenemos que hablar, es el de los narradores, ¿no? Uh-huh. De estos cuentos. A mí es que me gusta más cuento que relato. También te lo digo, que aunque en este caso sea más lo que tú dices, que es como más, hacen más remisión al cuento clásico, me gusta más esa palabra para los de Eloy Tizón, los de Samantha Schweblin, Carlos Castano, quien sea. Uh-huh. Eh, Hace un juego con los narradores que en este libro muy interesante. En algunos casos es muy, o sea, yo creo que ha cogido los narradores de los cuentos infantiles, ¿no? Bueno, infantiles que los cuentos verdaderos de Andersen Andersen y Grimm y todo esto y Perrault, sí. eh, estarían ahora bastante censurados, ¿no? Para Sí. niños y niñas, No porque pasaría en el son. filtro de la generación de cristal. No, lo que estábamos diciendo antes de las películas infantiles antiguas y las de ahora, pues estos cuentos no pasan ningún filtro porque a veces son muy crueles, son muy sangrientos o todo esto, ¿no? Pero bueno, el tema de los narradores es que yo creo que coge esos narradores y también los pervierte. Sí. Entonces, lo utiliza mucho, ¿no? Cuentan por ahí, dicen, es muy interesante echar un vistazo a las primeras frases o el primer párrafo de cada cuento, porque ahí ves quién te está narrando, cómo te lo está narrando, o sea, ahí ya ves cuán fiable es el narrador. Esto es una cosa que en el Sillón de Terciopelo Verde, el podcast de Patricia, que no lo pone en su biografía, pero Patricia, por cierto, hoy que estamos grabando, no el día que salga el podcast, empieza otra vez la temporada del Sillón de Terciopelo Verde. Habla mucho, ella se fija mucho en los narradores. Entonces aquí ha jugado mucho con los narradores. Entonces hay narradores que mienten. Hay un narrador, por ejemplo, en Funeral de Hadas, que es un narrador plural, en primera persona del plural, que son dos hadas las que están narrando. Cierto. Que esto a mí me recuerda al único libro que conozco así, es el de Klaus y Lucas, ¿no? Sí. Que también narran la primera parte, también lo narran los dos hermanos a la vez. Eh, otro que me encanta, otro principio, es en el cuento Sacrificio: por continuar la historia sin interrupciones, viajero, te diré, como si te estuviera contando una historia de antes, ¿no? Como si Uh-huh. llegaras a una posada y alguien te estuviera contando una historia. Eso me gusta mucho. Sí. También a veces coge una historia, por ejemplo, en Neverland coge una historia real que pues leyó en algún periódico, lo que sea, quien lo cuenta es uno de los niños que vivió la historia, Uh-huh. ¿no? Luego también en otro cuento, el narrador lo cuenta como si el narrador anterior te hubiera estado mintiendo. Sí, bueno, Si te sí. hubieran contado la historia verdadera. Sí, eso ya es que a mí me gusta mucho ligar. Me gusta mucho ligar. Me gusta mucho unir eh, eh, todos los libros de los que hablamos en este podcast, aunque aparentemente no estén relacionados. En el episodio anterior yo estuve hablando de
de Si una noche de invierno un viajero de Italo Calvino, y entonces dije varias veces que hablaba, o sea, que se desdecía y inventaba cosas, decía cosas que eran mentira, que era una continua mentira el cuento, ¿no? En el libro. En este caso, mientras estabas hablando de esto, he ido cogiendo cuentos al azar, ¿vale? Para ver los comienzos. Tenemos uno que es El buen dormir, que evidentemente si es El buen dormir y habla de princesas, pues hace referencia a un cuento clásico de manera inmediata. Y empieza: no, la princesa no volvió indemne del cuento de 100 años. O sea, perdón, del sueño de 100 años. No, la princesa no volvió indemne del sueño de 100 años. O sea, ya es lo que decías tú, te está diciendo, lo que te han contado es mentira. Vale, Sí, cojo sí, este otro. cuento también nos lo contaron mal. Sí. Cojo otro que se llama Madre, ¿no? Por lo que decías de los narradores. Sí, Dice: le dijeron que el niño nació muerto. Cojo otro cuento que se llama... espera que no veo el título. Primer día. Y el primer día comienza: la historia comienza tal y como te la contaron. Eso es verdad. Entonces, hay un gran juego con lo de que lo que te han contado es verdad o no es toda la verdad o es mentira directamente. Y eso es una cosa que es como muy... pasa mucho a lo largo del libro. Es como si... sí. Claro, tal como lo estamos contando puede parecer, aunque tú lo has dejado claro, puede parecer que es que ha cogido y ha reescrito La Bella Durmiente o La Cenicienta. No, no, y no se trata de reescritura, sino... o La Bella y la Bestia, que pasa también en otro cuento, pero no se trata de reescribir esos libros, no los está reescribiendo. Simplemente es como si alguien te dijera: bueno, a ti te han contado esto, déjame que te voy a contar otra historia. ¿Sabes? Pero no, que nadie piense que es una parodia de cuentos infantiles, porque no es eso. No, 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 es un libro muy serio, ¿eh? Aquí no Sí, hay sí. ninguna parodia, es un libro Sí, muy no. serio y que te deja pensando si lo que te han contado en realidad, o sea, si puedes volver a escribir tu propia historia, incluso contada de Ujú. otra manera, ¿no? Tiene que ver, justo ayer hablé de esto con mi hija, que estaba haciendo un trabajo de psicología. Hay una terapia familiar que se llama la circular narrativa, me parece, o sistémica, no sé, hay una que es la narrativa, que es contarte, o sea, la persona que se cuenta la historia, cada uno nos contamos nuestra historia de una manera. Si tú cambias la forma de contarte tu historia, puedes cambiar también cómo te sientes, porque si tú siempre te sientes una víctima, a lo mejor es que te estás contando las cosas como si fueras una víctima, cuéntatela de otra manera, ¿sabes? Y es una manera sin hacer, a lo mejor le está haciendo terapia a los cuentos, yo no lo sé, Ujú. pero es una manera de este ojo, ¿no? También me parece que el ojo este que antes he enseñado, he acercado, es una manera de poner el ojo en otro lugar, de fijar la cámara en otro sitio y cambiar la narrativa de cada cuento y un poco decirte, no te fíes de lo que te cuentan. Sí. Porque también se puede contar de otra manera, ¿no? Toda historia puede ser contada de otra manera. Ujú. Sí, pero pues eso, es eso, pero que nadie piense, o sea, va a reconocer muchos de esos cuentos, va a pues, reconocer eh, Hansel y Gretel, va a reconocer muchos de esos cuentos, pero no significa que estemos haciendo no significa que no estemos, uy, ya me he metido yo aquí como escritor de este libro, no significa que Patricia esté haciendo una versión de esos cuentos, no es una versión de esos cuentos, es lo que decías tú, es poner el foco en otro aspecto del cuento, en otra forma de contar el cuento, en otro personaje incluso, o en otro protagonista de esa historia, ¿no? Mm. Y eso es muy interesante porque es muy fácil. A ver, todos somos, yo el primero, malos escritores, y es muy fácil tirar a la parodia. Cuando yo he escrito microrelatos sobre, ¿qué te voy a decir? Caperucita Roja. Pero aparece Caperucita Roja, aunque haya intentado contar otra historia. Otro, no sé qué, al final es una parodia de Caperucita Roja. Esto no son parodias. No, una parodia, quiero decir, no en el sentido humorístico, sino en el sentido de deformar, ¿no? De poner un espejo a Caperucita Roja. No, y aquí no se trata de eso. No se trata tanto de que estés cogiendo ese cuento y contándolo de otra manera, sino que es una reescritura de la idea que subyace en el cuento. ¿Vale? Más que una idea de una reescritura del cuento. Por eso yo lo quería dejar claro, que nadie piense que es que va a coger y va a ver Hansel y Gretel, otra versión de Hansel y Gretel. No es eso, no es exactamente eso. Es un libro muy interesante porque te obliga a pensar, y lo que dices tú es decir, vale, es que la historia pudo haber sido de otra manera, o la historia no es así, o
o esta historia tiene muchos más matices de los que yo pensaba que tenía. O esta historia la podemos vivir ahora, o sea, y eso, yo por ejemplo, que trabajo con sentencias penales, ¿no? Que no sé si creo que te lo habré comentado alguna vez, porque me encuentro con muchas caperucitas rojas que van a casa de la abuelita y se encuentran al lobo. Y eso no tiene nada de paródico, pero nada, y tiene algo de realista y el cuento de Caperucita Roja sigue vigente hoy en día. La Bella Durmiente, por ejemplo, que es la Bella Durmiente que hay aquí, En el buen dormir se en llama el el Buen cuento. Dormir, sí, pero hay otro que se llama Madre, bueno, es que hay otra Bella Durmiente en un libro de Nuria Barrios en 8 centímetros, que también es una especie de adaptación para mí de la Bella Durmiente en una yonki, que también Ujú. es tremendo, una chica yonki que su príncipe azul es el novio que la busca para que se droguen juntos y la familia le da pastillas para que no se despierte y no se vaya con el novio. Y ella cada vez que abre un ojo lo que está pensando es dónde está este para que nos vayamos a... Y aquí hay una historia la historia de madre, que antes estabas comentando también, que es una madre que su hijo se muere, le dijeron que el niño nació muerto y ella se va a buscarlo. Y entonces te habla también se va a buscarlo al lugar donde cuando era más joven buscaba droga. O sea, es que hay muchos cuentos y muchos estereotipos en los cuentos bueno, todo se repite, ¿no? Y se repite en nuestra sociedad y esos cuentos que parecen basados o sea, que están como más, ¿cómo se dice? Están contextualizados en una época antigua, los podemos traer todos, o sea, y de hecho eso es un poco lo que también nos viene a decir, ¿no? Todo lo que está en una época antigua lo podemos traer y por eso es tan importante que en este libro estén esos dos tipos de historias, ¿no? Los que están como cuentos infantiles, o yo no los llamaría infantiles, pero bueno, como cuentos clásicos y los que son historias de ahora porque está todo mezclado, porque yo creo que es como un poco como dice en el título y lo que comentaba ella el otro día en la entrevista, ahí es donde está el título, ¿no? Ni aquí ni en ningún otro lugar. Estas historias no deberían pasar ni aquí ni en ningún otro lugar, pero pasan Ujú. en todas partes, ¿no? Y pasan continuamente, sí. Sí. ¿Tú podrías decir cuál es el cuento que más te ha gustado? Que a mí me han gustado muchos, pero ¿hay algún cuento especialmente que... A ver, espera un momentito a ver si este es el que yo pienso, que tengo que buscarlo, porque yo tengo una memoria horrible y si no empiezo a leerlo... Mira, a mí me gustó mucho, por la forma en que está escrito, el cuento que se titula El cuento desierto, Ah, ¿vale? sí, Por la forma en que está escrito, porque es una... ese me encanta. eh, dice, en el segundo párrafo, ¿no? Que este tipo de juegos literarios a mí me encantan, sobre todo si están bien hechos, como los hace Patricia, a mí es una cosa que me apasiona. En el segundo párrafo dice, em, ese mismo narrador que ahora se ausenta debería contarnos que esta vez bueno, la roca no podrá detenerlos. Quiero decir, el narrador es otro personaje de la historia que en ese momento lo que ocurre es que se ausenta. O sea, el narrador está contando un cuento y decide irse. Con lo cual el cuento queda un poco eh, a la buena de Dios a ver qué va a pasar, ¿no? Y entonces es un juego muy interesante el que un narrador, o sea, lo que estábamos hablando y que hemos hablado antes y no sé si lo hemos comentado ya grabando, ¿no? Lo de que las historias vayan por donde quieran ellas y no por donde quiera el autor. Y ya, si ni siquiera el narrador decide aparecer, eso es un juego, vamos, a mí es una cosa que me Sí, llamó sí, mucho la el cuento, atención. el cuento desierto porque se ha quedado desierto el narrador y entonces no tenemos nadie que nos lo cuente y hay Claro. alguien que pasa por ahí y dice, pues este cuento si te lo hubieran... Y que faltan cosas, la Mm, princesa se despierta y no tiene su batín para ponerse porque es que el narrador no está para decirse lo que... Y ujú, cómo el narrador viste los cuentos, ¿no? Y sí. en este caso pues está desierto porque no lo ha podido vestir. Pues y ese me gustó mucho. Y justo el de después, que es Neverland, que es un nuevo traído aquí, que Neverland, bueno, pues también hace referencia al rancho de Michael Jackson, me parece que se llamaba Neverland. Ajá, Aparte de La Tierra de Nunca Jamás del cuento de Peter Peter Pan. Pan, también es el rancho de tal, y es un cuento como muy americano,
en este caso. Entonces, esos Sí, dos cuentos me gustaron mucho. sí, pues yo coincido con el de Neverland, que es, no, pero, o sea, me gustan todos muchísimo, pero es verdad que el de Neverland me gusta y te cuento que este está basado en una historia real de una madre que cogió a sus hijos y se los llevó por la noche en pijama probablemente o no, se los llevó a un lago y allí creo que ella salió del coche y dejó que no sé si los hundió con el coche o cómo fue la historia, y entonces Patricia decidió salvarlos en este cuento. Ese Ujú. tipo de cosas me encanta, como hacen en la película de Eras una vez en Hollywood, cómo salvan a Sharon Tate en esa película. Me parece como esa justicia poética, ¿no? De salvar en la vida real, pero salvarlos en un cuento, porque ya no puedes salvarles de lo que les ocurrió, Ujú. ¿no? Y me gusta mucho todo lo de los pijamas de los niños, ¿no? Que van vestidos con un pijama de superhéroes y los pobres tienen una vida que de superhéroes muy poco, ¿no? Sí. Pues sí, bueno, también creo que hay que decir, aunque creo que se nota por lo que estamos hablando, ¿no? A mí me parece, es que no sé si decir que es el mejor libro, sabes que es un poco tonto decir si un libro es mejor que otro o algo así, pero me parece un libro muy, muy maduro, con mucha madurez literaria o como escritora, o se nota que ha disfrutado muchísimo, aunque yo creo que en todos sus libros se nota que ha disfrutado escribiendo, ¿no? Pero en este como que lo noto particularmente y me gustaría resaltar la elegancia que tiene Patricia Esteban en la escritura. O sea, a mí es algo que siempre me ha llamado muchísimo la atención y cómo al leerlo, no sé, es como al elegir las palabras y armar las frases en un símil que a ella le gustaría mucho, cuando lees en alto estos cuentos parece que las palabras fueran de terciopelo verde, ¿no? Sí. Yo lo veo un poco así, como lo que has dicho de las guardas o la... el terciopelo verde acompaña a este libro hasta sus últimas consecuencias, ¿no? O Ujú. sea, ella elige las palabras. Hace años dije que me parecía que yo cojo las palabras y salen como salen. Si las coge Patricia parece que están en una fiesta con lámparas de araña y vestidos que crujen y que brillan de satén y tejidos así, no sé. Tiene una elegancia que ya me gustaría. Sí. Y es lo que decías tú, pese que es un libro, o sea, no es un libro de cuentos al uso, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero no es un libro experimental, o sea, no da la sensación de que ser un libro de juventud en el que estás experimentando, probando cosas a ver si funcionan o no funcionan, no, o sea, es un libro de relojero, o sea, es un libro que está escrito con una intención, de una manera predeterminada, y ahí nada se busca a ver si pongo esto, si funciona o no funciona, sino que sabe perfectamente lo que está haciendo. Es un libro, como decías tú, mucho más maduro a lo mejor que otros anteriores, en el que sí en un momento dado puedes decir, mira, aquí está probando a ver si este tipo de cosas funcionan en la historia o no funcionan. No, no, en este está todo muy pensado y muy pues predeterminado para que funcione como funciona. Sí, a mí me gusta eso también, ver la evolución de ella como escritora, ¿no? Porque Las Madres Negras también es un libro con precisión de relojero, también es una novela que no es una novela al uso, que creo que también es muy recomendable y por eso digo que comparar si es mejor, más maduro, o sea, también Las Madres Negras me parece un libro súper maduro. También me gustaría decir que este libro ella lo presentó al Setenil en el año, creo que fue, pues yo no sé si fue el 2020, antes justo de la pandemia, fue lo del Setenil, quedó finalista, y casi, aunque quedó finalista, Páginas de Espuma dijo que lo iba a publicar de todas maneras, pero entonces ella decidió que quería seguir trabajando en el libro. Entonces, pues está, creo no lo ha dicho, ¿no? Que está mucho más contenta con el resultado, o sea, que si hubiera ganado el Setenil, pues está muy bien, ganas un premio, se publica tu libro, pero que es un libro mucho mejor que el que hubiera el Setenil, no, perdón, el Ribera del Duero. Ojalá gane el Setenil, mira tú.
Sí, porque además en el Setenit ya tienen que ser libros publicados, Sí, no sí, son sí, sí, libros sin sí, me he publicar. equivocado. Es el premio Ribera del Duero. Mm. Y eso, que quedó finalista, pero que al final ha sido el premio para sus lectores. Es que no. Bueno, yo no sé qué libro hubiera sido, seguro que estaba bien también, pero quiero decir que ha madurado mucho más el libro, ha reposado, lo ha rellenado más y todo eso. Y me gustaría mandarle un mensaje desde aquí, porque dice que hay cuentos que no se han publicado y por lo visto hay una novela corta casi, o sea, un cuento muy largo que casi es una novela corta y le animo por favor a que los publique. De la manera que sea, ilustrados o como sea, o sea, yo no quiero perderme ningún cuento de Patricia. Muy bien. O que en vez de publicados, grabados, que grabe con su voz, ¿eh? El cuento También, también. sí, sí, sí. Bueno, pues este libro es del que hemos hablado. No sé qué Ni tal se aquí ve. ni en ningún otro lugar, Patricia Esteban Erlés. Ujú. Que le deseamos muchos éxitos porque es como nuestra hada madrina un poquito, porque estuvo al principio con nosotros. Y nada más, no sé si quieres decir algo más. Yo lo recomiendo mucho, ¿eh? Es un libro muy... Lo recomiendo muchísimo, sí, creo que es un libro necesario incluso.